Imagina despertar cada mañana en una ciudad donde las montañas parecen tocar las ventanas de tu casa. Un lugar tan estrecho que en algunos puntos apenas hay espacio para una carretera, un río y unas cuantas filas de edificios. Parece el escenario de una película de ciencia ficción o de un mundo escondido entre gigantes de piedra. Pero existe realmente. Bienvenidos a Yanjin, una pequeña ciudad situada en la provincia china de Yunnan, considerada por muchos como la ciudad más estrecha de China. Desde el aire, Yanjin parece una cinta urbana atrapada entre enormes paredes rocosas. Los edificios se alinean a ambos lados del río Guan, aferrándose a las laderas como si desafiaran la gravedad. En ciertos sectores, la distancia entre una montaña y otra es inferior a 30 metros, menos que la longitud de una cancha de baloncesto. Lo más sorprendente es que aquí viven cientos de miles de personas, quienes han aprendido a convivir con una geografía extrema que condiciona cada aspecto de su vida cotidiana. Pero ¿cómo terminó una ciudad creciendo dentro de un cañón tan estrecho? ¿Por qué sus habitantes decidieron establecerse en un lugar aparentemente imposible? Y más importante aún, ¿cómo es vivir en un sitio donde prácticamente no existe espacio para expandirse? Hoy viajaremos hasta uno de los asentamientos urbanos más extraordinarios del planeta para descubrir la historia, los desafíos y los secretos de Yanjin, una ciudad que demuestra hasta dónde puede llegar la capacidad humana para adaptarse a la naturaleza. Lo que veremos a continuación desafía muchas de las ideas tradicionales sobre cómo debe construirse una ciudad moderna. Para entender por qué Yanjin es tan especial, primero debemos observar su entorno. La ciudad se encuentra en las montañas Wumeng, una región caracterizada por profundos cañones, pendientes pronunciadas y terrenos extremadamente limitados para la construcción. A diferencia de la mayoría de las ciudades del mundo, que crecen sobre llanuras o valles relativamente amplios, Yanjin tuvo que desarrollarse dentro de un estrecho corredor natural formado por el río Guan. Durante siglos, este río fue esculpiendo la roca hasta crear una especie de grieta gigantesca entre las montañas. Cuando las comunidades comenzaron a establecerse en la zona, no tuvieron otra opción que construir siguiendo la forma del terreno. Como resultado, la ciudad adquirió una apariencia única, largas filas de edificios que se extienden a lo largo del cañón en lugar de expandirse hacia los lados. Muchas de las viviendas están construidas sobre pilotes y estructuras reforzadas para adaptarse a las pendientes y protegerse de las crecidas del río. Desde ciertos ángulos, parece que los edificios emergen directamente de las paredes montañosas. Esta disposición urbana genera una imagen impresionante que ha captado la atención de viajeros, fotógrafos y usuarios de redes sociales de todo el mundo. Sin embargo, detrás de esa belleza visual existe una compleja obra de ingeniería. Cada carretera, puente y edificio debe diseñarse teniendo en cuenta las limitaciones extremas del espacio disponible. Incluso las infraestructuras modernas, como las líneas ferroviarias y los túneles, tuvieron que adaptarse a esta geografía excepcional. Lo que para muchos sería un obstáculo insuperable, para los habitantes de Yanjin se convirtió en una oportunidad para crear una de las ciudades más singulares jamás construidas. Aunque hoy Yanjin es conocida por su aspecto espectacular, su importancia histórica se remonta a más de 2000 años. Esta región ocupaba una posición estratégica entre las actuales provincias de Sichuan y Yunnan, convirtiéndose en una puerta de entrada fundamental para el comercio y la comunicación. En la antigüedad, la zona formaba parte de la llamada Ruta de la Seda del Sur, una red comercial menos conocida que la famosa Ruta Terrestre del Norte, pero igualmente importante para el intercambio de mercancías, culturas e ideas. Por aquí transitaban caravanas cargadas de sal, cobre, té y numerosos productos que conectaban diferentes regiones de China. De hecho, el propio nombre de Yanjin tiene una estrecha relación con esta historia comercial. El carácter chino Jin hace referencia a un cruce fluvial o punto de paso, reflejando el papel que desempeñaba la ciudad como lugar de tránsito y conexión. Uno de los testimonios más fascinantes de aquel pasado es la antigua carretera Wuqi, construida hace más de 2 milenios y considerada una de las vías oficiales más antiguas que conectaban Yunnan con el centro de China. Aún hoy sobreviven fragmentos de este camino histórico, permitiendo imaginar las largas caravanas que atravesaban montañas y desfiladeros para transportar mercancías. Yanjin también conserva vestigios de antiguas culturas y civilizaciones, incluyendo tumbas históricas, antiguos pasos defensivos y misteriosos ataúdes colgantes pertenecientes al pueblo Bo. Estos ataúdes fueron colocados en acantilados casi inaccesibles, y hasta nuestros días los arqueólogos continúan debatiendo cómo lograron ubicarlos en lugares tan elevados. Todo ello convierte a Yanjin en mucho más que una curiosidad geográfica. Es también un auténtico museo al aire libre donde la historia y la naturaleza se encuentran constantemente. Vivir en Yanjin implica adaptarse diariamente a un entorno extraordinario. Aunque desde el exterior la ciudad parece extremadamente estrecha, los residentes afirman que la vida resulta más cómoda de lo que muchos imaginan.
Las calles principales siguen el curso del río y conectan los diferentes barrios distribuidos a lo largo del cañón. Debido a las limitaciones del terreno, la expansión urbana se produce principalmente en dirección longitudinal, creando una ciudad alargada y muy diferente a los modelos urbanos convencionales. Uno de los elementos más curiosos es la presencia de una línea ferroviaria que atraviesa la zona mediante túneles excavados en la montaña. El tren avanza lentamente entre las paredes rocosas y conecta comunidades que de otro modo quedarían aisladas por la compleja geografía. Para muchos habitantes, este servicio ferroviario representa una conexión esencial con otras ciudades de la región. Además, los precios accesibles de los billetes han convertido al tren en un medio de transporte fundamental para estudiantes, trabajadores y comerciantes. Mientras tanto, las viviendas modernas continúan adaptándose a las condiciones del terreno mediante técnicas constructivas cada vez más sofisticadas. Desde las ventanas de muchos edificios es posible contemplar simultáneamente el río, las montañas y otras construcciones situadas al otro lado del cañón. Esta cercanía entre naturaleza y urbanismo crea un paisaje urbano único que difícilmente puede encontrarse en otro lugar del mundo. Para quienes viven aquí, las enormes montañas no son simplemente un atractivo turístico. Forman parte de su rutina diaria, de sus desplazamientos y de su identidad cultural. La vida en Yanjin demuestra que incluso los espacios aparentemente imposibles pueden transformarse en hogares funcionales y vibrantes cuando existe ingenio humano suficiente. Sin embargo, la espectacular belleza de Yanjin también conlleva riesgos importantes. Las intensas lluvias de verano pueden provocar inundaciones, deslizamientos de tierra y otros fenómenos naturales asociados a los terrenos montañosos. La combinación de pendientes pronunciadas, fuertes precipitaciones y espacio limitado representa un desafío constante para las autoridades y los residentes. Con el objetivo de mejorar la seguridad y reducir la presión demográfica sobre el casco antiguo, en años recientes se desarrolló una nueva zona urbana llamada Shuitian, situada a varios kilómetros de distancia. Paralelamente, numerosos edificios antiguos han sido renovados o reemplazados para cumplir con estándares modernos de seguridad. Estas iniciativas buscan garantizar que la ciudad continúe creciendo sin perder su carácter único. A pesar de los desafíos, Yanjin se ha convertido en un símbolo de adaptación humana frente a condiciones geográficas extremas. Su imagen ha dado la vuelta al mundo gracias a fotografías aéreas que muestran una franja urbana suspendida entre montañas gigantescas. Pero más allá de la espectacularidad visual, la verdadera historia de Yanjin es la historia de generaciones de personas que aprendieron a convivir con un entorno difícil y transformaron las limitaciones en oportunidades. Hoy, esta ciudad sigue sorprendiendo a viajeros, ingenieros, historiadores y amantes de la geografía. Nos recuerda que las ciudades no siempre nacen en los lugares más cómodos o accesibles, a veces surgen precisamente donde parecen imposibles. Yanjin es una prueba de que la creatividad humana puede encontrar espacio incluso donde la naturaleza apenas deja unos pocos metros libres. Si alguna vez pensaste que ya habías visto todas las formas posibles de construir una ciudad, este increíble rincón de China demuestra que todavía existen lugares capaces de desafiar nuestra imaginación.